Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar del tema de esta semana, el tema de la bioética. Y doctor Ruiz de Chávez, quizá conviene empezar porque nos ayude a entender qué es la bioética, de qué hablamos cuando hablamos de bioética. Bueno, me parece muy importante la parte que escuchábamos de María Martínez, que explicaba muy bien. Y ha habido muchas definiciones en cuanto a lo que entendemos por bioética, definiciones muy académicas, pero me parece importante destacar que, por ejemplo, la UNESCO no llegó a pronunciarse con una definición precisa del concepto de bioética, dada la complejidad que ésta representaba, pero sí me parece que lo importante es caracterizar o identificar cuáles son los elementos y los propósitos de la bioética. Y la bioética debemos de verla como una herramienta en la que nos aproxima ante los avances científicos que vamos desarrollando, que vamos viendo en el campo de las ciencias de la vida o en otros territorios. La sociedad empieza a tener la necesidad de encontrar espacios o multidisciplinas que le permitan encontrar un camino para los problemas, los dilemas que se le presentan en el campo, por ejemplo, en el que más hemos podido, que ha tenido una expresión la bioética en su quehacer diario, que es la ética médica. A ver, es muy interesante lo que nos dice, doctor, porque el primer punto de partida es, no es fácil encontrar una definición para el tema de la bioética. Y nos dice además que ni siquiera la UNESCO se animó, digamos, a dar una definición única. Y entonces que tenemos que mirar más bien a cuáles son los dilemas y los problemas sobre los cuales esta disciplina, ¿se puede decir disciplina? ¿Y cuál es su metodología de estudio? O sea, ¿y qué sería es por una ahí? disciplina que es interdisciplinaria. Ok, o sea, primer dato. Ese es el primer dato. Para poder hacer un acercamiento bioético a cualquier problema tiene que haber un planteamiento científico, que es lo que marca el objeto de estudio, ¿no? Ya sea un avance en la medicina, que la ética médica se dieron cuenta de que no era suficiente. Ética médica tenemos desde la época de Hipócrates, pero no era suficiente para los avances de la ciencia. Entonces se pensó en otro tipo de estudios que fuera interdisciplinario. Entonces empieza el estudio científico y de ahí viene el abordaje filosófico. O sea, ¿qué significa para el ser humano este avance científico? Y hasta dónde debe de permitirse o hasta dónde puede implicar un menoscabo a la dignidad del ser humano. Y después vino el derecho, que también dijo, bueno, ¿qué tanto se pueden afectar derechos humanos con el avance de estas ciencias? Y entonces, aunque hay otras disciplinas abocadas al estudio de la bioética, casi siempre se habla de estudios científicos, filosóficos, jurídicos, sociales. Okay, ¿no? Sociales también. Sociales Usted también. nos dice, doctor, y esto me interesa porque nos ayuda a ver un poco el marco de la perspectiva de abordaje, que una de las agendas principales en las cuales hay necesidad de que estas disciplinas se pronuncien tiene que ver con los desarrollos de la ciencia médica. Es muy cierto y desde luego no quisiera pues dejar de precisar lo que bien señalaba María, en el sentido de que si bien interdisciplinaria, yo le llamo a la multidisciplina del siglo XXI, porque no puede recurrir únicamente al derecho, ni quedarnos en el terreno de los problemas derivados de la práctica del ejercicio de la medicina o de los multidisciplina, que tiene que recurrir a la filosofía, tiene que recurrir a otros campos. A hoy en día, por ejemplo, el aspecto social me parece muy importante y de comunicación hacia un tema que me parece lo más importante, que la bioética debe estar dirigida, y de ahí la importancia de sembrar la cultura bioética en la sociedad. Ese es el punto que yo considero. Una pregunta, pero el disparador, digamos, de la agenda temática sí vendría a ser el desarrollo propiamente científico, ¿podríamos decir eso? O sea, ¿son las ciencias las que colocan el problema sobre la mesa?
Ciencias de la vida, Ciencias de la vida. efectivamente, sí. O sea, son las ciencias de la vida las que El colocan los ejercicio y dilemas. práctica de la medicina, como bien acabamos de escuchar, por ejemplo, los dilemas bioéticos al inicio o al final de la vida, ¿no? Okay. Hoy, por ejemplo, recientemente me parece muy importante el Consejo de Salubridad General acaba de publicar una norma, un documento muy importante que legisla, que apunta sobre los cuidados paliativos, algo que en nuestra sociedad era un reclamo en el que pues veíamos, en el que no había alineamientos, no había expresiones ni orientaciones precisas de cómo actuar tanto de la parte médica, de enfermería o inclusive la parte más importante que me parece de la propia sociedad, de los enfermos, de sus familiares, ¿no? Muy interesante, Ingrid, porque esto que nos plantea el doctor, pues me lleva a mí a preguntarme cómo es que desde otras disciplinas uno se aproxima a estos temas que son en principio un nicho de especialidad pues de los expertos en las ciencias de la vida y en este caso de los médicos. ¿Cómo hace la filosofía, cómo hacen las ciencias sociales, cómo hace el derecho, no solo para empezar a interesarse, sino para empezar a aproximarse a estos temas? Más bien, hay que identificar los sucesos. O sea, por ejemplo, hay enfermos terminales y no se les daban los atención precisa, ¿no? O se les daban tratamientos, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, tratamientos que mantenían la vida del paciente, pero muy costosos, pero que no significaban un mayor bienestar para el paciente y que definitivamente iba a fallecer. Entonces, desafortunadamente, profesionales con pocos escrúpulos mantenían la vida de este paciente con tal de estar obteniendo más ingresos y de esta manera la persona sufría muchísimo antes de un desenlace Ahí final. es donde emerge, digamos, la pregunta de otras disciplinas. Aquí es donde ya empiezan las preguntas filosóficas que están muy relacionadas con las preguntas jurídicas. La filosofía te diría, ¿qué pasa con la dignidad del ser humano, no? Y el derecho te diría, ¿qué pasa con los derechos de esta persona, ¿no? Pues, sus derechos a la vida, su derecho al bienestar, su derecho a la salud, su derecho a la privacidad, el derecho a que se respete su autonomía. Entonces es cuando empieza ya la reflexión desde todos estos enfoques para analizar este problema. Surgen políticas públicas y lo que yo llamo ya, bueno, yo no lo llamo, sino yo ya me aboco más al bioderecho. O sea, es un derecho que está influenciado por toda una reflexión bioética previa. Y entonces ya se hacen los reglamentos, como los que se llama el doctor, que ya aterrizan de alguna manera toda esta reflexión, que bueno, que ya se pueda aterrizar en un documento concreto que ya se vuelve obligatorio en los hospitales. Yo ahora hacia allá me quiero aproximar, pero además quiero pensar cómo estamos en México, cómo están las reglas en el mundo, qué se ha ido construyendo y seguramente será una agenda que tocaremos, pero permítame preguntarle, doctor, algo que creo que es interesante para quienes nos ven el día de hoy, que es ¿cómo reciben los expertos en las ciencias de la vida, los médicos en el caso concreto, esta, digamos, mirada desde otras disciplinas? Es decir, ¿cómo se va acomodando una agenda que en principio, si no me equivoco, responde a la lógica del desarrollo científico y está orientada en esa dirección y que de repente se ve observada, cuestionada, interpelada por disciplinas como el derecho, como la filosofía, como las ciencias sociales? Bueno, yo veo que la medicina siempre ha sido una disciplina, una ciencia que se ha nutrido de otras áreas del conocimiento. Y desde esa perspectiva, bueno, pues en el sector salud, le llamaría yo el clásico ejemplo de la Secretaría de Salud, es de que al voltear a ver de estos reclamos que hace el gremio médico, por ejemplo, en cuanto a las facilidades y las necesidades que tiene para ejercer la medicina y ejercerla en armonía con sus pacientes, propiciando la relación médico-paciente, pues siempre se da la bienvenida, inclusive los grandes avances que hemos podido notar, por ejemplo, en la década de los 80, estando al frente de la Secretaría de Salud, pues ahí pudimos ver un auge muy importante de cómo el derecho tuvo una presencia muy importante en la legislación
sanitaria de nuestro país. Y a partir de entonces, en esos momentos se sembraron las bases para empezar a crecer, que es de donde viene en nuestro país el desarrollo de la bioética, ya en una expresión propia, en una institución prestadora de servicios de salud como es la Secretaría de Salud, que tiene que ver desde luego la normatividad, pero por otro lado los elementos necesarios para prestar servicios de salud. Y es aquí en donde yo veo que el gran desarrollo de la bioética, si bien podemos ver en el ámbito académico como en el universitario su evolución, desarrollo, sí podemos ver que con el nacimiento de la Comisión Nacional de Bioética se empiezan a dar los pasos para establecer esta cultura bioética que yo le llamo tanto para la sociedad como también para el médico, como para también los usuarios, los pacientes de los servicios de salud. Yo escuchaba con interés esta palabra de políticas públicas y las ciencias políticas y sociales también tienen que ver mucho acá. Y yo creo que un punto muy importante en el que debemos de estar trabajando, sociedad y ahora los ámbitos legislativos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el de estar estableciendo escenarios que le permitan y le faciliten el trabajo al médico, y el médico no lo quisiera yo medicalizar la medicina porque hay muchos actores muy importantes en la prestación de los servicios de salud, pero sí tenemos que tener reglas de juego claras y particularmente que le permitan a la sociedad el tener la confianza de poder asistir a un establecimiento médico y que sepa que ahí hay un comité hospitalario de bioética creado por ley de Congreso, del Constituyente, y que le da la facultad a la Comisión Nacional de Bioética de establecer estos comités hospitalarios de bioética y por otro lado también fijar los lineamientos por los cuales deben de guiarse esos comités hospitalarios. Esta Comisión Nacional de Bioética, bueno, pues de ser consultiva, ahora ya tiene una personalidad normativa y en la cual, desde luego, hay mucho que hacer por delante y debemos de sumar para poder capacitar primero a quienes integran estos comités hospitalarios de bioética, que desde luego están médicos, pero participan psicólogos, enfermeras, que hay que destacar el papel de la enfermera en esta parte de la bioética. El doctor nos ayuda a ver, digamos, la dimensión institucional en la que se van traduciendo y expresando todos estos temas y dilemas de la bioética. Ingrid, y con mucha insistencia hace referencia, políticas públicas lo mencionabas tú, pero hace referencia a normas, a reglas, habla de legislación, habla y hace mención del papel del Poder Judicial. O sea, me queda claro que el derecho tiene mucho que decir, digamos, en estos temas de la bioética. Y tenemos, te lo pregunto, una cultura jurídica adiestrada en estos dilemas. Fíjate que desafortunadamente no. Yo me he encontrado que existe poca vocación de abogados de dedicarse o de juristas de dedicarse a este tema de la bioética, porque lo ven así un poco como, pues esto es más filosófico, esto no se traduce a normas, y yo les digo, bueno, ¿cuáles son las normas que puedes encontrar de la bioética en la Ley General de Salud? Me dicen, pues no, jurisprudencia no, pues tampoco hay. O sea, esa es la primera vista. Cuando yo les digo, mira, lo que pasa es que la bioética trata temas como dignidad, seguridad, protección de datos personales. No, pues eso sí le interesa al derecho. Entonces te empiezas a dar cuenta de que sin querer el derecho ya ha regulado muchas cosas que son importantes para la bioética. Pero que probablemente no ha puesto en el centro de la ecuación los dilemas propiamente bioéticos. De alguna manera sí, pero usamos otra terminología. Por ejemplo, la bioética habla del consentimiento informado. Los juristas siempre hemos hablado de la voluntad libre de vicios. Okay. ¿Sí? Pero vendría a ser el mismo concepto. Vendría a ser el mismo. Yo realmente he encontrado tanta coincidencia entre los valores de la bioética y los valores jurídicos que están realmente muy entrelazados.
Lo que pasa es que la forma de construcción de uno y de otro son distintos, pero, y a lo mejor la aplicación puede ser distinta, pero yo veo que hay muchísima intercomunicación entre la bioética y lo que conocemos como derechos humanos, ¿no? Doctor, podríamos decir, se nos está acabando el tiempo de este primer bloque. Yo después quisiera entrar en el segundo a pensar en dos cosas. En pensar en los problemas concretos que las personas, digamos, en los que las personas entran en contacto con problemas que tienen que ver con la bioética y todo lo que tiene que ver con los desarrollos institucionales. Pero le haría una pregunta. ¿Podemos decir que es un tema relativamente reciente en la agenda pública? No es relativamente reciente, puesto que los primeros pasos que se dieron, por ejemplo, si bien llamado institucional, las instituciones responden a las necesidades de la sociedad, pero podemos ver que por 1997 fue cuando se empezaron a hablar en el seno del Consejo de Salubridad General del tema precisamente de bioética y donde empiezan a darse esos pasos para atender los problemas que aquejan a la sociedad. A mí me parece muy importante y no quisiera excluir la parte académica, pero sí voltear a ver que si bien la parte de académica, de estudio, de reflexión de la bioética es muy importante, de hecho tenemos muy buen vínculo con el programa universitario de bioética, pero por el otro lado también me parece que la bioética, y es la no definición, sino la noción de bioética que desarrollamos al interior, apoyados por un estudioso de la filosofía del derecho, una aproximación a la noción aplicativa para poder responder a las necesidades de la sociedad, porque si bien el consentimiento informado, pues podríamos revisarlo con varias expresiones, pero requiere una aplicación práctica que responda al interior de las instituciones. Y perdóneme la otra parte, doctor Salazar, que me parece muy importante y que es justamente, por ejemplo, esto de la voluntad anticipada. Es un tema que está con los notarios, está en las legislaciones ya de más de 8 estados, pero de todos modos aún el derecho no ha resuelto la práctica, la parte aplicativa práctica. ¿Qué les parece que empecemos por ahí, regresando después de un corte? Es decir, esa parte aplicativa práctica que tiene que ver con los problemas y los dilemas en los que la bioética entra en contacto con nuestra vida cotidiana. Estamos aquí en Observatorio hablando de bioética. Quédese con nosotros que vamos a un corte y ya volvemos a nuestro análisis en perspectiva.